Buenos días, compañeros. En este video les voy a explicar de qué trata el artículo 16 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero que nada, este artículo dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandato escrito, el cual tiene que ser emitido por la autoridad competente, y en este escrito se tiene que fundar y motivar la causa legal de dicho procedimiento. Entonces, para poder realizar esto, se requiere de una orden de cateo, la cual tiene que ser solicitada por el Ministerio Público a la autoridad judicial, y posteriormente este orden de cateo es expedida por la autoridad judicial. En dicha orden de cateo debe de expresarse el lugar que se ha de inspeccionar, a las personas o personas a quien va dirigida esta orden de cateo y poder aprenderlas, y posteriormente cuáles son los objetos que se están buscando. Al concluir dicha diligencia, se va a levantar una acta circunstanciada, la cual va a ser firmada por dos personas o por dos testigos, los cuales van a ser elegidos por la persona del lugar. En caso de que esta persona se niegue, entonces los testigos van a ser elegidos por las autoridades que realizaron dicha diligencia. También este artículo nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, a la rectificación, cancelación de los mismos o a la manifestación sobre sus datos personales. Por ejemplo, las empresas de teléfonos celulares o los bancos, cuando nosotros tenemos un contrato con estas empresas, ellos siempre tienen nuestra información o nuestros datos personales, y ellos no tienen por qué andar divulgando dicha información con otras empresas. Entonces, nosotros como clientes de estas personas tenemos derecho a la protección de nuestros datos o de nuestra información, ¿no? También tenemos derecho al acceso a esta información para saber qué es lo que ellos tienen sobre nosotros, a la ratificación de dicha información, así como también a cancelar dicha información. También este artículo dice que no podrá librarse orden de aprehensión por la autoridad judicial sin que antes no exista una denuncia o una querella. Yo creo que a estas alturas ya todos sabemos que es una denuncia y una querella. La denuncia es aquella que puede ser presentada por cualquier persona, y la querella es aquella que se presenta únicamente por la persona afectada o la víctima, ¿ok? Entonces, una orden de aprehensión no puede llevarse a cabo o no puede presentarse sin que antes no exista una denuncia o una querella sobre un hecho donde la ley lo tenga como un delito sancionado con pena privativa de la libertad, ¿ok? Entonces, para poder emitir una orden de aprehensión tiene que existir una denuncia o una querella sobre un delito que requiera pena privativa de libertad, o simplemente con que exista la probabilidad de que cierta persona cometió un delito o participó en la comisión de un delito, ¿ok? Cuando la autoridad judicial emita una orden de aprehensión y posteriormente la persona es detenida, el inculpado que es detenido se debe de poner inmediatamente a disposición del juez sin dilación alguna, lo que quiere decir que tiene que ser de manera rápida, ¿ok? También este artículo nos dice que cualquier persona puede detener al indiciado o a la persona que cometió un delito inmediatamente después de que cometió un delito, y ponerlo a disposición de la autoridad civil más cercana, y posteriormente esta persona es trasladada al Ministerio Público, ¿ok? Cuando el juez recibe la consignación del detenido, el juez tiene únicamente cierto tiempo. En este caso son 48 horas. Dentro de las 48 horas se debe de dar la ratificación de la detención, es decir, si la persona es detenida, para poder transportarla o llevarla a donde será donde llevará su proceso, o también se puede llegar a la decisión de que se decreta la libertad de la persona en el caso de que no se encuentra ninguna atenuante de delito, ¿ok? Entonces, también nos dice este artículo que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, cuando se trate de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar un arraigo de la persona o las personas inculpadas con las modalidades de tiempo y lugar, lo que quiere decir que se debe de establecer
dónde se llevará a cabo el arraigo y por cuánto tiempo. Dicho arraigo no puede exceder de más de 40 días, ¿ok? Y como les decía anteriormente, ningún detenido puede durar más de 48 horas. Dentro de estas 48 horas se tiene que decretar la libertad o llevarlo con las autoridades judiciales correspondientes, ¿ok? Estas 48 horas se pueden duplicar cuando se trate de delincuencia organizada, ¿ok? También este artículo nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley sancionará a quien atente con la libertad y la privacidad de dichas comunicaciones privadas, ¿no? Entonces, las comunicaciones son privadas, por ejemplo, de llamadas telefónicas, mensajes de textos, correos, etcétera. Son comunicaciones privadas, excepto aquellas que sean aportadas de manera voluntaria por cualquiera de una de las dos o de las demás personas que haya existido en esta conversación. Cuando esta comunicación es aportada por una de las partes, entonces ya no es privada, ¿ok? Y también nos dice este artículo que la autoridad judicial federal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, eh, pero para esto se deberá de fundar y motivar las causas legales de la solicitud, y en dicha solicitud se debe de expresar qué tipo de conversación es, los sujetos que intervienen y la duración de dicha comunicación, ¿ok? Entonces, las comunicaciones son privadas y la ley sancionará cuando se atente contra la libertad, pero estas comunicaciones dejan de ser privadas cuando son aportadas por cualquiera de las partes que participaron en ellas, ¿ok? Y también la autoridad judicial federal puede solicitar la intervención en dichas comunicaciones, pero se tendrá que motivar y justificar del por qué, ¿ok? Como les digo, para poder hacer eso, se tiene que expresar qué tipo de conversación, los sujetos y la duración. La autoridad judicial federal no podrá intervenir en cualquier comunicación privada cuando se trate de materia electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni tampoco cuando sea una comunicación entre el sujeto detenido o el sujeto que es procesado con su defensor o el abogado que está llevando su asunto. Gracias.